Hermano, vaya conmigo entonces a Job capítulo 1 y voy a leer nomás versículo 1 al 3 para poder introducirme, ya que tuvimos ya la lectura bíblica en el mismo pasaje. ¿Lo tenemos? Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Porque en esta historia vemos que no hay nada imposible para ti. Y tanto los ricos como los pobres, los blancos como los negros, tenemos dificultades. Van a haber pruebas, Señor, en nosotros, grandes y chiquitos. Tenemos que pasar muchas veces procesos en nuestra vida que no entendemos. Pero, Señor, confiamos, seguimos confiando de que tú tienes el control. Gracias por esta palabra y gracias por este mensaje. Señor, que tu palabra sea impartida, que palabra tras palabra, Señor, venga de lo alto y que tu pueblo reciba el mensaje que tú quieres. Que cada corazón se lleve hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hermano, la historia que acabamos de leer de Job es una de las más profundas y conmovedoras de la Biblia. Cuando leemos los 42 capítulos de esta historia de Job, podemos entender muchas cosas que pasan en nuestra vida que hasta el día de hoy tal vez no entendemos como hijos de Dios. Esta historia nos muestra la lucha entre el sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Lo que nosotros muchas veces humanamente pasamos, pero pasamos también por alto la soberanía de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Esta historia va revelando cómo un hombre justo puede pasar pruebas extremas. Un hombre de Dios puede pasar dificultades en su vida sin perder su fe. Porque el punto de toda prueba, hermano, es ese: que usted lo último que pierda es la fe y la confianza en el Señor. De eso se trata nuestra vida espiritual. Job era un hombre, tal vez nosotros no le llegamos ni a la rodilla en nuestra vida espiritual. Dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y bendecido. Tenía muchas riquezas, tenía una familia honorable, una familia reconocida en la sociedad, mas sin embargo, sin previo aviso, lo pierde todo. Y en medio de su sufrimiento, enfrentó la duda, el rechazo, la incomprensión de su esposa y sus amigos, pero aún así, nunca se apartó de Dios y maldijo a Dios. Su historia, hermano, nos desafía a preguntarnos a nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando entramos en pruebas? Esta historia nos desafía a cada uno de nosotros a preguntarnos, ¿podemos confiar en Dios aun cuando no entendemos su propósito? A través del proceso de Job, aprendemos que Dios siempre tiene el control, aún en medio de la prueba. Aún en medio del dolor, aún en medio del diagnóstico, hermano, aún en medio de todo eso, Dios sigue teniendo el control. Aunque dolorosa e incomprensible la prueba, Dios al final la termina en un plan, en el propósito de Él para nuestra vida.
Toda prueba, todo dolor, toda enfermedad termina con un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero en el proceso no lo podemos entender, porque perdemos muchas cosas. Job, antes de su proceso, era un hombre justo, temeroso de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre justo, temeroso de Dios puede pasar por tan difícil situación? Eso es inentendible, para nosotros es inexplicable, como decía el hombre, el hermano allá, el pastor del video. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos reciben y otros no reciben? ¿Por qué otros tenemos que aguantar el dolor, la dificultad y la prueba? Y otros simplemente oran y reciben un milagro. Es inexplicable, es inentendible, pero Dios no es para explicarlo. Es para entenderlo. Es para poder someterse a la voluntad de Él. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí la palabra perfecto significa completo. Era un hombre completo en su vida espiritual ante la presencia de Dios, recto, con un temor de Dios y con un testimonio intachable delante de Dios y delante de los suyos. Es el Señor que declara que era un hombre justo, era un hombre recto, que era un hombre que temía de Él. Era un hombre próspero, era un hombre bendecido. Según el verso 2 al 3 dice que Job tenía una gran familia, muchas riquezas, y era el hombre más importante entre los orientales. Así lo declara el Señor. Un hombre importante, el más importante entre los orientales. Era un hombre que tenía una relación con Dios. No solamente era un hombre temeroso de Dios, sino que era un hombre próspero, un hombre bendecido, pero también era un hombre que tenía una relación con Dios. Eso lo llevaba a tener una comunicación constante con el Señor, una humillación constante delante del Señor. Y dice que ofrecía a Dios sacrificios aún por sus propios hijos, porque él temía, no vaya siendo mis hijos hayan pecado anoche en medio de su fiesta, y yo presentaré ofrenda por el pecado de mis hijos. Y dice el versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un hombre que estaba en constante comunión con Dios, no solo por él, sino por su familia, por sus hijos. Él sentía la responsabilidad. Hermano, cuando usted tiene una comunión con Dios, cuando usted tiene una comunicación con Dios, cuando usted está constantemente en la presencia de Dios, usted le preocupa aún los que están alrededor suyo. No solamente su vida, sino de los suyos, de los que están alrededor suyo, más que todos sus hijos, su familia. Usted quiere tenerlos constantemente perdonados en la presencia del Señor. Job se preocupaba por la santidad de su familia y tenía comunión, aquella comunión con Dios. Pero un día, esa vida que él tenía incomodó a Satanás. La vida espiritual de Job incomodó a Satanás, hermanos, de tal manera que fue a quejarse delante de Dios. Y Dios permitió que las pruebas llegaran a la vida de Job. Los procesos, hermanos, no solo llegan a los que están lejos de Dios. Las pruebas y las dificultades también llegan a los que están cerca de Dios, a los que se mantienen cerca del Señor. Estamos viendo con mi esposa esta serie, no sé si alguno de ustedes la ha visto, El Elegido, de Joseph. Están viendo, es muy, muy bonita, muy preciosa. Y
Y entre los apóstoles, cuando andan todos ya juntos con Jesús y van a predicar el evangelio, entre medio del proceso, en medio de todo lo que están haciendo, milagros por todos lados, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos se levantan. Y Pedro, que ha dejado a su esposa, se le pierde el embarazo. Y Pedro eso lo incomoda de tal manera que anda enojado. Pedro de por sí tiene un carácter impulsivo, pero eso incomoda a Pedro de tal manera ver que todo lo que hace en medio de la gente que no lo conoce, y en su casa no pudo tener cuidado. Pero más adelante, Tomás anda con su novia. También en medio del grupo anda con Tomás carga novia. Y en medio de una revuelta, uno de los romanos por sacarlos le pone la lanza a la novia de Tomás y la atraviesa y muere. Y ellos esperan que Jesús la levante, que Jesús la reviva. Porque andan con el maestro, andan con el hombre que puede hacerlo todo, andan con aquel hombre que han visto que levanta a los muertos, que da vista a los ciegos, que endereza a los cojos. Y entonces ellos se quedan viendo y se quedan esperando. Y Jesús no hace nada. Y hermanos, en esos momentos que nosotros como hijos de Dios, que esperamos que haga algo por nosotros, es en ese momento cuando la desesperación llega a cada uno de nosotros como hijos de Dios, y vamos allá, y vamos acá, y damos aquí, y levantamos allá, y nos preocupamos, y nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Y cuando los dolores y la enfermedad llegan a nosotros, no podemos entender por qué el Señor no hace nada. Tomás se quedaba viendo y los demás se preguntaban, ¿a qué hora la va a levantar? Pero el Señor no la levantó. Y eso incomodó a Tomás de tal manera, incomodó a Pedro de tal manera, porque hermanos, cuando nosotros no recibimos lo que queremos y vemos que aquella gente que tal vez ni siquiera va a la iglesia, no le da ni COVID. Nos empezamos a preguntar, ¿valdrá la pena desperdiciar un domingo? Y la gente que está alrededor de nosotros empieza a decirnos, ¿y no que tú vas a la iglesia? ¿Qué pasó con tu Señor que no te cura? ¿Qué pasó con tu Señor que no te sana? ¿Qué pasó con tu Señor que no hace nada por ti? Y empezamos muchas veces a traer duda a nuestro corazón. Job pasó un proceso después de tenerlo absolutamente todo. Se preocupaba por su familia, estaba en constante comunión con Dios, pero en un día de repente lo perdió todo. Y empezó un proceso en la vida de Job. Job perdió todas sus propiedades, sus hijos, su familia. Según el versículo 13 al 19, dice que se quedó absolutamente sin nada. Y no solamente eso, en un día perdió todo, en una serie, y entró en él una serie de calamidades en su vida. Y que muchas veces como hijos de Dios nos preguntamos, ¿por qué calamidades en mi vida si yo predico a un Dios de poder que es el dueño del oro y de la plata? Y muchas veces en nosotros no hay. Pero hermano, nosotros también como hijos de Dios entramos en procesos en nuestra vida, en las cuales no podemos entender, en la cual no vamos a entender porque no fuimos llamados a entender a Dios, sino a someternos a su voluntad, sino a humillarnos a su voluntad, sino a buscarlo más y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí ahora? ¿Qué esperas de mí, Señor? Job durante su proceso fue afligido con enfermedad y sufrimiento. Dice el versículo 7 y 8 del capítulo 2, dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. La Biblia
no da un diagnóstico médico exacto qué es lo que Job tenía, pero según las descripciones de su sufrimiento, en varios versículos que encontramos, los síntomas de Job incluían úlceras dolorosas por todo su cuerpo, picazón extrema, al punto de rascarse con un pedazo de cerámica o teja, como usted le quiera llamar, para rascarse porque no aguantaba aquella picazón que había en él. La piel ennegrecida y descamada se le había puesto a Job. Fiebre intensa, dice el versículo 30 del capítulo 30. Pérdida de peso extrema, dice el versículo 19 al 20. Dolores en los huesos y angustia interna, dice el versículo 17 del capítulo 30. Todos esos síntomas había en Job, en el cuerpo de Job, que prácticamente estaba desintegrándose con tanta cosa que había llegado a él. Posiblemente Job sufría de alguna enfermedad grave como la lepra. Su piel como la de un elefante, se rasposa. Una forma severa de sarna había en él, tanto que se rascaban, ya las uñas no eran suficientes, con un pedazo de teja para poder aliviar la picazón que había en él. Pero no solamente eso, hermano. Más allá de la enfermedad física, la enfermedad de su cuerpo, el impacto psicológico y social fue devastador en la vida de Job. El impacto psicológico que traen las dificultades en nuestra vida es devastador en la vida de cada uno de nosotros, y eso fue lo que terminaba en la vida de Job. El impacto psicológico que había en él. El impacto social que había, el cambio que había habido en él era devastador para Job. Junto con esto llegó el rechazo y el aislamiento de él, de su familia, de sus amigos. Su esposa lo desanimó y le sugirió que maldijera a Dios. Job, capítulo 2 y versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te mantienes firme en tu fe con Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Mire qué consejo. En vez de decirle: Job, si te vas a morir, muérete íntegro delante de Dios. Pero el consejo muchas veces, hermano, a la vida de nosotros viene al revés. ¿Todavía vas a la iglesia? Así como Dios te tiene, todavía te das el lujo de ir a la iglesia sabiendo que Dios puede hacer grandes cosas contigo y no las hace. Eso mismo es lo que le estaba diciendo la mujer de Job. Es en estos momentos, hermano, cuando no entendemos el amor de Dios en nuestra vida. Es en estos momentos cuando nosotros nos preguntamos: ¿y qué pasó con el amor de Dios? Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y de recibir un castigo divino de parte de Dios. Job, ¿no será que Dios te está castigando porque tienes algo escondido, alguna vida que nosotros no sabemos? Porque muchas veces, hermano, la gente, en vez de ayudar, viene a echarle más tierra al asunto. La gente, en vez de animar, lo que hacen es desanimarlos en nuestra vida espiritual. Job fue despreciado por la sociedad, como él mismo lo dice. En Job capítulo 30 y versículo 10 dice: me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detienen la saliva. Job había llegado en un momento difícil, cuando la gente se alejaba de él. Los amigos se alejaban de él. Las enfermedades, hermanos, son una prueba emocional y espiritual que nos puede devastar en un momento en el cual flaquea nuestra fe, pero nos puede unir y llevarnos más a Dios cuando buscamos su presencia en medio de la dificultad. Podemos elegir dos cosas: o alejarnos y culpar a Dios,
o acercarnos y buscar siempre la voluntad de Dios. Las enfermedades son una prueba emocional y espiritual para nuestra vida. Job sintió que Dios lo había abandonado y que su sufrimiento era injusto. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que el cielo se nos ha cerrado? Muchas veces. No hay respuesta a nuestra oración. Job en el capítulo 13 y versículo 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré antes de salir del vientre? Mira a qué punto había llegado Job. ¿Por qué no me abortó mi mamá cuando yo todavía estaba en el vientre? Porque hay momentos, hermano, de desesperación y uno puede decir: ¿cómo Job pudo declarar eso? Ahora yo le pregunto, ¿qué hace usted en los momentos cuando hay incapacidad en su vida? Cuando usted necesita una respuesta del cielo y no la hay. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace? No me diga que no nos ponemos igual que Job. Porque Job era humano igual que usted y igual que yo. Tenía dificultades y debilidades igual que usted e igual que yo. Igual que tenía una relación con Dios en los momentos de prueba. También sintió flaquear. Job en el capítulo 7 y versículo 20 dice: si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Mira a qué punto ha llegado Job de sentirse una carga, no solo para los demás, sino la impotencia de poder hacer algo aún por él. Job se sentía solo, abandonado por todos. Y eso lleva, hermano, a mucha gente, no solo a Job, lo lleva a la depresión y al abandono, sino a cada uno de nosotros. Muchas veces nos sentimos abandonados en medio de una sociedad que se mueve alrededor de nosotros. En medio de un montón de gente que está alrededor suyo, pero usted se siente solo. Usted se siente abandonado, usted se siente que nadie lo ve, usted se siente que nadie lo valora de la misma manera como valoran a otros, porque en medio del sufrimiento tendemos nosotros físicamente y psicológicamente a devaluar nuestra posición y sentirnos que no valemos absolutamente nada. Job se sentía solo y abandonado por todos. Hermano, y eso nos puede pasar a cualquiera. Y es en ese momento es que Dios espera que tú busques refugio en Él. En los momentos de desesperación, cuando no encuentras ayuda aquí, es ahí donde Él espera que tú alces tus ojos a los montes y digas como dijo David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No esperes nada de la tierra, no esperes nada de los hombres. Busca aquel que puede hacerlo todo, aquel que pueda transformar tu vida, aquel que pueda transformar tu situación. Alza tus ojos al cielo, porque es la oportunidad que Dios te está dando en medio de la prueba de buscarlo a Él. Las pruebas tienen la capacidad y la bendición de acercarnos a Dios, de pensar más en Dios, de relacionarnos más con Dios, de buscar más su presencia. Alzaré mis ojos allá arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro siempre viene de lo alto, de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que tiene el poder para transformar tu vida si Él quiere, pero si no quiere te hará pasar el proceso para lograr en ti lo que Él desea lograr en tu vida espiritual. Job mantuvo su integridad y su adoración aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Me encantó lo que dice hermana Ruth. Dice: no, me puede doler todo. Me puede doler todo y no puedo caminar, pero estoy aquí. Y eso me da vida, eso me da un aliento de poder seguir adelante, eso me da la fuerza para poder seguir adelante. De eso se trata nuestra vida espiritual. De que no te concentres en lo que es pasajero, en lo que duele, sí, pero que Él sigue teniendo el control. Y cuando Él quiere, Él lo puede hacer. Pero si no lo quiere, entonces preguntarlos: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué puedo hacer? Es lamentable que mucha gente en medio de la prueba y la dificultad se aleja de Dios.
Y es ahí cuando deberían de buscar más del Señor, porque eso es lo que Dios espera. Job en el capítulo 1 y versículo 20 y 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar del dolor, Job se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué haces tú en medio del dolor? ¿Qué haces tú en medio de lo incomprensible? Cuando no entiendes la prueba, cuando no entiendes lo que está pasando, ¿cómo reaccionamos? Es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Job expresó su desesperación, pero nunca maldijo a Dios. Nunca se quejó contra él de decirle: me aparto de ti. Job capítulo 1, versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No, hermano, no, es en esos momentos cuando nosotros debemos de buscar la presencia de Dios y no apartarnos de Dios, no culpar a Dios, aunque todo Él lo permite con un propósito en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy pasando? Job, después del proceso, no solamente antes del proceso, durante el proceso, pero ahora después del proceso, hay un propósito de restauración en la vida de Job. Porque Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios no solamente quiere meternos en procesos, Él quiere sacarnos del proceso, pero cuando estemos listos, cuando hayamos entendido la prueba, cuando hayamos pasado la prueba. No cuando nos hayan sacado de la prueba, sino cuando hayamos caminado de la mano con Él en medio de la prueba. En medio de la prueba. Si tú te retrasas, si tú te echas atrás en medio de la prueba, pues no hiciste nada. Nada pudo lograr el Señor en tu vida. Pero si el Señor logró que tú crecieras en tu vida espiritual, que tú entendieras los propósitos de Dios en tu vida, hermano, porque muchas veces nosotros caminamos en nuestra vida espiritual sin propósito alguno. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito tuyo de estar acá? El propósito de Dios es salvarte. Pero ¿cuál es tu propósito después de haber sido salvo? De eso se trata nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Qué estás haciendo después de la prueba? A pesar del sufrimiento extremo, la enfermedad de Job tuvo un propósito más grande en el plan de Dios. Número 1, demostrar la fidelidad de Job incluso en la peor aflicción. Porque acuérdense que Satanás llegó a acusarlo. Entonces el Señor le dijo: no, ahora te voy a demostrar que no es así. Que Job no está conmigo por lo que le doy. Que Job no está conmigo por lo que tiene. Sino que Job está conmigo por lo que yo soy. Por lo que yo soy en su vida. Job demostró la fidelidad. Aún en medio del dolor y la aflicción. Pero segundo, Job enseñó humildad en su vida y mostró la soberanía de Dios en su vida espiritual. No solamente él mostró su humildad para delante del Señor, sino que mostró la soberanía de Dios en medio de su proceso. Job capítulo 42, versículo 1 al 6, ya al final de toda la historia, ya al final de todo el proceso, ya al final de lo que había pasado, unos dicen 9 meses, otros dicen 7 años, otros dicen 9 años, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero 42 capítulos se habían escrito. Y dice el versículo 1 al 6 del capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquel hombre que Dios lo había declarado el más grande de los orientales, el más recto, el más correcto, el más espiritual entre los orientales, ahora declara él al último, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora sí he entendido lo que tú eres como Dios. Ahora sí he entendido realmente al Dios que yo adoro, al Dios que yo alabo. Ahora en medio de la prueba lo he aprendido a conocer. Es en medio de la prueba, hermano, que tú conoces al Señor. Es en medio de la prueba que tú vas a conocer el verdadero Dios en tu vida. Pero en tercer lugar, Dios permitió esa prueba para hacer un testimonio para futuras generaciones, de que la fe puede sostener a sus hijos en medio de la prueba. Que la fe puede sostener a cada uno de nosotros en medio de lo imposible, en medio de lo que no entendemos. Nuestra fe nos puede sostener cuando nos refugiamos en el Señor. En cuarto lugar, Job reconoció la soberanía de Dios. Después del proceso, Job no solamente da testimonio, sino que reconoció la soberanía de Dios. Y el versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes. Mas sin embargo, no sé por qué no hiciste nada conmigo. Pero yo ahora te conozco más que antes. Lo único que yo sé, que ahora yo te conozco más que antes. Job fue restaurado y bendecido al final al doble de lo que tenía antes, porque en medio del proceso caminó con el Señor y aun cuando lo perdió todo, el Señor lo restauró nuevamente. El plan del Señor, hermano, es restaurar tu vida. El plan del Señor no es destruir tu vida. El plan del Señor es pasarte por un proceso para bendecirte. Es meterte en el proceso para pulirte. Es meterte en el proceso para sacarte una vasija útil para su honra y para su gloria. Después del proceso puedes entender y a conocer a Dios de la manera que no lo conocías antes. Pero también Job vivió muchos años con bendición y su familia. Y quiero terminar con esto. Quiero concluir con esto, hermano. La enfermedad de Job no solo fue una prueba física, sino también una batalla espiritual y emocional. Y así como Job, que ganó una batalla física, emocional y espiritual, tú y yo también en los momentos difíciles alabamos y creemos en el mismo Dios. Tenemos nuestra fe y tenemos nuestra confianza en el mismo Dios. Por lo tanto, podemos nosotros también salir victoriosos en medio de cada prueba. Las pruebas no son un castigo, las pruebas son un proceso que nos llevan a ser mejores y a conocer a Dios de una manera diferente. A través de esta historia aprendemos, hermano, que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que a veces es un medio por lo cual Dios prueba nuestra fe y nos lleva a una mayor comprensión de su poder y su propósito para cada uno de nosotros. Job nunca recibió una explicación y posiblemente tú tampoco. Job nunca recibió una explicación de parte de Dios en su sufrimiento, pero al final vio la gloria de Dios y fue restaurado. Job capítulo 42 y versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su vida fue restaurada. Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo al doble, demostrando que la fidelidad en medio de la aflicción trae una recompensa. Así como Job, hermano, nosotros podemos confiar en que después de cada proceso difícil en nuestra vida, en cada proceso doloroso,
de cada uno de nosotros, Dios tiene una restauración y una bendición preparada para quienes permanecen fieles a Él. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida, pero lo único que yo te puedo decir, que ese mismo Dios de Job es el Dios que está aquí hoy. Y puede aliviarte, puede sanarte si Él quiere, pero también puede ayudarte a pasar el proceso para que tú lo conozcas de una manera diferente y que al final del proceso tú puedas dar testimonio y decir, yo no creía en que Dios podía hacer algo en mí, pero lo hizo. Pero si no lo hiciera, también tú puedas decir, yo camino con el Señor aún en medio de la prueba, porque he entendido que caminar con Él es mejor que caminar fuera de Él. Caminar en Cristo es mejor. Y termino con este versículo, hermano. Dice Job en el versículo 17 del capítulo 5, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No nos gusta muchas veces la prueba. No nos gusta pasar los procesos. Pero como dice Job, bienaventurado el hombre en quien Dios pone sus ojos para procesarlo de una manera diferente. Bienaventurado el hombre en el cual Dios quiere hacerlo grande en su propósito. Ponte de pie, vamos a orar.